Tierra. El hogar de muchas especies, sobreviviente. Tierra con su abundante química, biología, distancia exacto al Sol y con su gravedad es un lugar único en todo sistema solar. Entre todo posibilidad que da la Tierra como para poder vivir, hay una función invisible que lo cual uno de los más importante. En este video vamos a ver este fenómeno, vamos a un viaje a el núcleo de la Tierra. Hola a todos, en el video, vamos a ver el campo magnético de la Tierra, lo cual nos protege del viento solar. Para entender bien el campo magnético de la Tierra, primero tenemos que hacer un viaje a el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra es su esfera continental, la más interna de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está compuesto fundamentalmente por hierro, con 5-10% de níquel y menores cantidades de elementos más ligeros sin tanta grasa, tal vez azufre y oxígeno. Tiene un radio cerca de 3.200-3.500 kilómetros, mayor que el planeta Marte y representa el 60% de la masa total de la Tierra. La presión en su interior es millones de veces la presión en la superficie y la temperatura puede superar los 6.700 grados C. Consta de núcleo externo líquido, y núcleo interno sólido. Anteriormente era conocido con el nombre de NIFE debido a su riqueza en níquel y el hierro. La temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad, fenómeno conocido como gradiente geotérmico, y su centro puede superar los 6.700 grados C, más caliente que la superficie visible del Sol. Se supone que los tres factores que han contribuido al calor interno de la Tierra son los siguientes: el calor liberado por la colisión y compactación de partículas durante la formación de la Tierra, el calor emitido cuando el hierro cristalizó para formar el núcleo interno sólido, el calor emitido por la desintegración radioactiva de los elementos, en especial los isótopos radioactivos de uranio, U, torio, TH, y potasio, K. Solo el tercer factor permanece activo, y es mucho menos intenso que en el pasado. La Tierra irradia al espacio más calor del que se genera en su interior, por lo que se enfría lenta pero continuamente. El núcleo, también llamado endosfera, está constituido por dos capas diferentes, en extensión y estado físico según muestran los datos sísmicos, un núcleo externo líquido de aproximadamente 2.270 kilómetros de grosor y un núcleo interno sólido con un radio de unos 1.220 kilómetros, ambos están separados por la discontinuidad de Lehmann. Núcleo externo. Se cree que el núcleo externo es líquido. Su radio mide 2.250 kilómetros y está compuesto de hierro mezclado con níquel y pocos rastros de elementos más ligeros. La mayoría de los científicos cree que la convección del núcleo externo, combinada con la rotación de dicho núcleo causada por la rotación de la Tierra, efecto Coriolis, causan el campo magnético terrestre a través de un proceso explicado por la hipótesis de la dinamo. Núcleo interno. El núcleo interno sólido consta de un radio que mide aproximadamente 1.255 kilómetros y fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se cree que está compuesto principalmente por hierro hasta un 70%, de níquel 30% entre otros metales pesados como iridio, plomo y titanio. Algunos científicos piensan que podría estar en la forma de un solo cristal de hierro extremadamente duro y pesado que forma una aleación. Especulaciones recientes sugieren que la parte más interna del núcleo está enriquecida por elementos muy pesados, con números atómicos por encima de 55, lo que incluiría oro, mercurio y uranio. Gracias a la lluvia de meteoritos con metales de hace 3.900 millones de años, nuestro planeta debería tener en la actualidad oro suficiente en su núcleo como para cubrir el globo con una capa de 4 metros de espesor. El núcleo interno sólido es demasiado caliente como para sostener un campo magnético permanente, pero probablemente actúa como un estabilizador del campo magnético generado por el núcleo externo líquido. Evidencias recientes sugieren que el núcleo interno de la Tierra podría rotar ligeramente más rápido que el resto del planeta.
En agosto de 2005 un grupo de geofísicos anunció en la revista Science que, de acuerdo con sus cálculos, el núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este aproximadamente 1 grado por año más rápido que la rotación de la superficie. Así, el núcleo hace una rotación extra aproximadamente cada 400 años. El alto contenido en hierro del núcleo, y las propiedades eléctricas del mismo, permiten las interacciones entre sus átomos de forma que, dado un medio que así lo permita, los espines de los electrones queden alineados de forma que sus estados de energía individuales solapan unos con otros creando un campo magnético más potente que la distribución prorrateada por unidad. La rotación del núcleo de la Tierra produce la expresión de un campo electromagnético tal que ha resguardado a la superficie terrestre de las corrientes de plasma solares. Si trasladamos esta descripción a un laboratorio, observaremos que, si sometemos un metal como el hierro a un giro sobre sí mismo, este no expresa propiedades magnéticas. El hierro por sí solo no es un material magnético. Ahora, las altas temperaturas del núcleo, cercanas a las que se experimentan en la superficie del Sol, inducen una liberación relativa de los orbitales electrónicos de la última capa del átomo de hierro, así como un solapamiento de los estados cuánticos de los electrones, tales que dan como resultado un imán dinámico. El giro del interior del núcleo en referencia a esos estados ordenados de los electrones, proyectan el campo electromagnético de la Tierra. Un cambio en el sentido de giro del hierro fundido en el núcleo, produce un cambio de polaridad. Los efectos que esto tiene en la tecnología desarrollada por el hombre, en sí mismo no es relevante. Lo relevante es el periodo de transición en el cambio de polaridad, dado que la Tierra en ese proceso se vería sometida, en el mejor de los casos, a los pulsos electromagnéticos solares. Un pulso M en sí mismo no es malo para la vida orgánica en la Tierra, pero sí que lo es para la tecnología. Ese pulso generaría corrientes parásitas en los circuitos eléctricos. El campo magnético terrestre, también llamado campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Su magnitud en la superficie de la Tierra varía de 25 a 65 microteslas, o 0,25–0,65 G. Se puede considerar en aproximación el campo creado por un dipolo magnético inclinado un ángulo de 15 grados con respecto al eje de rotación, como un imán de barra. Sin embargo, al contrario que el campo de un imán, el campo de la Tierra cambia con el tiempo porque se genera por el movimiento de aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo del planeta Tierra, la geodínamo. El polo norte magnético se desplaza, pero de una manera suficientemente lenta como para que las brújulas sean útiles en la navegación. Al cabo de ciertos periodos de duración aleatoria, con un promedio de duración de varios cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra se invierte, el polo norte y sur geomagnético permutan su posición. Estas inversiones dejan un registro en las rocas que permiten a los paleomagnetistas calcular la deriva de continentes en el pasado y los fondos oceánicos resultado de la tectónica de placas. La región por encima de la ionosfera que se extiende varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, es llamada la magnetosfera. Esta capa protege a la Tierra de los rayos cósmicos que destruirían la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina radiación ultravioleta. La Tierra está mayormente protegida del viento solar, un flujo de partículas energéticas cargadas que emana del Sol, por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas. Estas partículas destruirían la capa de ozono, que protege a la Tierra de dañinos rayos ultravioleta. El cálculo de la pérdida de dióxido de carbono de la atmósfera de Marte que resultó en la captura de iones del viento solar, es consistente con la pérdida casi total de su atmósfera consecuencia del apagado del campo magnético del planeta. La polaridad del campo magnético de la Tierra se registra en las rocas sedimentarias.
Las inversiones son detectables como bandas centradas en las dorsales oceánicas en las que el lecho oceánico se expande, mientras que la estabilidad de los polos geomagnéticos entre los diferentes sucesos de inversión permite a los paleomagnetistas seguir la deriva de continentes. Las inversiones también constituyen la base de la magnetoestratigrafía, un método de datar rocas y sedimentos. El campo también magnetiza la corteza, pudiéndose usar las anomalías para detectar menas de minerales valiosos. Los seres humanos han usado brújulas para orientarse desde el siglo XI a.C., y para la navegación desde el siglo XII. Biomagnetismo. Existen animales entre los que se incluyen varias especies de aves y tortugas, que pueden detectar el campo magnético de la Tierra y usarlo para orientarse durante sus migraciones. Las vacas y los ciervos tienden a alinear sus cuerpos en la dirección norte-sur al descansar, pero no cuando están cerca de líneas de alta tensión. Esto ha llevado a creer a los investigadores que el magnetismo producido es el responsable. Llegamos al fin de un video más. Hasta la próxima.